Ok, hoy vamos a tocar el tiempo que nos, según el tiempo nos permita, un tema sumamente importante que lógicamente no dará tiempo hoy de cubrirlo completamente, pero por lo menos despertarnos a lo que significa. Y es que estamos en el tiempo de la Santísima Virgen. Estamos en lo que lo ha llamado 12, como vamos a ver, y el Papa Pablo VI, la era mariana. El tiempo de María, el tiempo de María Santísima. En Eclesiastés, capítulo 3, dice que hay un tiempo para cada cosa y hay un tiempo para cada actividad en el cielo y del cielo a la tierra. Estos son importantes porque nosotros muchas veces lo leemos, hay un tiempo para cada cosa, sin embargo no sabemos vivir en el ritmo del tiempo de Dios. Y si hay un tiempo para cada cosa, según los designios de Dios, nada es en mi tiempo, nada debe ser en mi tiempo, ni nada yo lo puedo empujar a hacer en mi tiempo, sino que todo debe ser en el tiempo de Dios para que sea plenamente fecundo. Isaías nos da una promesa y dice que el Señor cumple y realiza todo lo que quiere. O sea, todo lo que es la voluntad de Dios siempre se realiza. Esto tiene que compenetrarnos, hermanos. La voluntad de Dios siempre se realiza, conmigo o sin mí. Pero no se realiza en mi tiempo. Dice Isaías que Él realiza todas las cosas en el momento oportuno. Desde el Antiguo Testamento vemos que todos los acontecimientos que van pasando van preparando a la humanidad para la plenitud de los tiempos. Incluso esta expresión, en la plenitud de los tiempos, lo dice San Pablo, ¿verdad? ¿Qué sucede en la plenitud de los tiempos? La encarnación. O sea que todo el Antiguo Testamento, después de la caída de nuestros primeros padres y la promesa del Padre de que va a enviar a un Salvador en su tiempo oportuno y que lo va a enviar a través de una mujer. A todo lo que acontece a través del Antiguo Testamento es una preparación para la encarnación. Todo lo que va sucediendo en cada tiempo está preparando para la plenitud de los tiempos. Y es en el terreno de la historia. Por eso es que la teología de la historia es sumamente importante, hermano. Saber que Dios actúa en la historia, que la historia no está a la deriva, que la historia no acontece así como una máquina que se mueve automáticamente. El rey de la historia, el Señor de la historia es Dios. Eso no elimina nuestra participación, que podemos arruinar y hacer actos malos dentro del contexto del tiempo y la historia. Pero al final, ¿quién triunfa de esos eventos malos? Dios, porque Dios es el Señor del tiempo y de la historia. Es en el terreno de la historia, es en el tiempo. Fíjense, yo quisiera, porque tenemos mañana y pasado para catequesis, pero yo quisiera que salgamos con la conciencia de la importancia del tiempo. Porque si hay alguna, diría yo, debilidad o hay alguna falsa concepción o quizás superficialidad en los cristianos, es que no le damos el valor adecuado al tiempo, como también la conciencia de que el tiempo, yo no sé cuándo es, se me acaba aquí en la tierra. Yo sé cuándo nací, pero no sé cuándo voy a morir. Y la muerte está segura. Por lo tanto, como decía Carlo Acutis, tengo que vivir todos los días, decía desde niño, como si fuera el último día. Por eso este niño estaba preparado para irse a la casa del padre a los 15 años. Pero tenía una conciencia muy seria de que hoy puede ser mi último día. Y si todos vivimos así, no es que vivimos traumatizados, es que vivimos con orientación clara.
porque esa es la verdad. Y mi tiempo aquí en la tierra es limitado. El tiempo aquí en Lourdes es limitado. El domingo ya terminamos. Todo aquí en la tierra tiene límite y el tiempo tiene límite. Y hay que vivir con esta conciencia, porque a veces decimos, no, yo me voy a servir dentro de 2 años. ¿Y quién te dice a ti que dentro de 2 años vas a estar viva? Vas a estar existiendo en la tierra porque estás viva. ¿Cuántas cosas dejamos para después, como si el tiempo nos perteneciera? Como si somos dueños del tiempo. Y en realidad, hermanos, nosotros caminamos dentro del tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Y esto quizás no lo hemos pensado mucho. Antes de la creación no existía el tiempo. O sea, no existía el reloj. Antes de la creación todo era eternidad. Al Dios crear el mundo y crearnos a nosotros, empieza un ritmo. Por eso hay una separación del sol y la luna, ¿verdad? ¿Y qué dice? Para separar el día de la noche. O sea, para empezar a crear el ritmo del tiempo. Por lo tanto, el tiempo es creación de Dios y nosotros debemos de tratarlo con sacralidad. Nosotros no debemos perder el tiempo, ni tampoco debemos no saber discernir los signos de los tiempos. Esto es una advertencia del Señor en el Evangelio. Ustedes miran al cielo y dicen, ¡ay, va a llover! ¿Verdad? Lo hemos hecho en los últimos 2 días, ¿verdad? ¡Ay, va a llover! Pero sin embargo no saben leer los signos de los tiempos, que quiere decir qué está haciendo Dios en este tiempo particular. Incluso el Concilio Vaticano II dice que es obligación de los cristianos y de la Iglesia de cada generación discernir los signos de los tiempos. ¿Para qué? Para saber cooperar con lo que Dios está haciendo en ese tiempo particular, lo que le corresponde a esa generación en ese tiempo particular. Por lo tanto, hermanos, si estamos hablando que este tiempo es tiempo de María Santísima, que esta era habla de tiempo, es era mariana, también nos corresponde entender qué significa eso, qué está haciendo la Virgen, qué le ha encomendado el Padre y cómo nosotros podemos cooperar y ser apóstoles de la Santísima Virgen para que ella realice el plan del Padre en este tiempo particular. Al iniciar el tercer milenio, San Juan Pablo II nos dio una carta apostólica, al iniciar el jubileo del año 2000, nos dio una carta apostólica que se llama Novo Milenio Neunte. Y la primera parte, la primera página habla sobre el tiempo, porque los cristianos no nos detenemos mucho tiempo a pensar en el tiempo. Y dice, para los cristianos y en el cristianismo, el tiempo tiene una importancia fundamental. O sea, en el tiempo, entre la dimensión del tiempo, Dios crea el mundo. Fíjense que nosotros sabemos que toda la creación, ¿cuánto tiempo tomó? 6 días, porque el 7º descansa. O sea, sabemos el tiempo que tomó. O sea, en el tiempo, en 6 días, Dios creó todas las cosas. Dentro del tiempo se realiza, dentro del tiempo se realiza y se desarrolla la obra de salvación, como también dentro del tiempo se desarrollan las grandes batallas entre Dios y el enemigo, entre la mujer y el dragón, entre los hijos de la mujer y los hijos del dragón. Todo esto sucede en el contexto del tiempo. En la plenitud de los tiempos ocurre la gran intervención de Dios en la historia, que es la encarnación.
Y la historia se parte en dos, en un antes y en un después, antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense que es tanto la claridad de cómo se marca la división en la historia que ha habido un gran movimiento ateo que quiere que se quite la AD y el después de Cristo. O sea, que como que Cristo no impactó la historia. Siguen luchando, pero no lo han logrado, ¿verdad? Porque es imposible no pensar que existe una vida, existe unos eventos, existe una forma de vivir antes de Cristo y un después de Cristo. Cristo parte la historia con su amor, con su encarnación. Y entonces la eternidad, que es Él, se hace hombre y asume, por lo tanto, la eternidad asume el tiempo y vive en el tiempo. Por eso se dan cuenta que en el Evangelio constantemente dice 2 días después, en la mañana, por la tarde, te está diciendo a qué hora, qué día, cuántos días después de tal evento. O sea, nos está situando la vida de Cristo dentro del contexto del tiempo. Bueno, hermanos, Jesús nos habló que llegaría, con Él se inician los últimos tiempos. A partir de la encarnación, la humanidad entra en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque después de que Él se encarna, que viene el misterio de la encarnación a redimirnos, a salvarnos, a vivir la pasión, muerte y resurrección, solo queda la era de la iglesia que culmina con la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros en cada misa, ¿qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ya estamos anunciando su muerte que pasó, su resurrección que ya pasó, y lo único que nos queda es caminar y vivir esperando la segunda venida, que no sabemos cuándo es. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 3 siglos. Pero ya no hay nada más, ya no hay retroceso. Hacia donde camina la historia es hacia la parusía, hacia la segunda venida de nuestro Señor. O sea, la plenitud de los tiempos es la entrada de Dios en la historia a través de la encarnación. Y la meta de esos tiempos es la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, en todo esto, hermanos, hay una persona protagonista, no con protagonismo carnal, protagonismo divino. Quiere decir que elegida por Dios, y por lo tanto le toca ocupar un lugar y ejercer una misión única y singular dada por Dios. No es un protagonismo de ella, Dios la hace protagonista del misterio más grande de la humanidad, y es la Santísima Virgen María, que está en el centro del evento histórico más importante de la humanidad y de la historia, que es la encarnación. Ella está en el centro del plan de salvación. ¿Ese lugar se lo dio ella? No. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios le dio a ella un lugar singular, no lo puede tener nadie más, y un lugar único, pero un lugar que no es abstracto, es cierto, y que tiene implicaciones grandes para nuestra vida. El evento de la salvación, el evento de la encarnación que va a desarrollar todo este plan de salvación que el Padre ha venido preparando, se va a realizar a través de una mujer. A través de una mujer que va a ser la madre del Dios hecho hombre, del Redentor de la humanidad. O sea que el evento de la plenitud de los tiempos, el evento más grande de la historia, se realiza a través de ella, se realiza con ella, se realiza en ella y se realiza por ella. Fíjense que después San Luis de Montfort va a usar todas esas preposiciones, ¿verdad?
Desde ese momento, la historia humana y todas las obras de Dios tienen que realizarse en ella, con ella, a través de ella y por ella. ¿Y qué pasa cuando nosotros hablamos de que estamos en el tiempo de María? Quiere decir que el Padre le pide a la Virgen con una nueva, yo no sé cómo será esto porque estamos hablando de dimensiones celestiales, ¿verdad? Pero con una doble unción o doble porción, le pide que venga al mundo a intervenir con su poder materno. Hermanos, la maternidad de la Virgen tiene poder. Eso es lo que nuestros hermanos separados no entienden. Creen que es una maternidad como biológica, ¿no? Te tuve 9 meses, te doy a luz y bye bye. No, tiene un poder en el plan de salvación y es un poder eterno, no cesa. Por eso es que el concilio dice que no cesa su maternidad y el ejercicio del poder de su maternidad, aunque ella está en el cielo, sino que lo sigue ejercitando por sus hijos que caminamos y peregrinamos aquí en la tierra. Particularmente, esa potencia de su maternidad, con todas las potencialidades que tiene, posee y comunica, ¿ok? Esa potencia se va a manifestar por designio del Padre en momentos de la historia donde es necesaria su intervención materna. ¿Por qué? Porque son momentos muy oscuros, porque son momentos de mucha confusión, porque son momentos muy peligrosos, no solamente peligrosos para la vida corporal, sino peligrosos ante todo para la vida del alma, para nuestra salvación eterna. Porque grande, y esta expresión la usó Pablo II, yo no sé contar cuántas veces la usó, pero la usó, por lo menos que yo sepa, unas 60 veces. Grandes, oscuras nubes se ciernen sobre la humanidad. Esa frase la usó en muchísimos contextos y en muchísimos lugares. Grandes y oscuras nubes se ciernen sobre la oscuridad, sobre la humanidad. ¿Verdad que ahora que ha estado lloviendo uno ve las nubes oscuras y dice, ay, va a seguir lloviendo? Qué oscuro, ¿cómo no se abre el cielo? Hoy que se abrió un momentito y salió el sol, ¿verdad? Uno siente la diferencia entre las nubes oscuras y cuando se abren las nubes y sale el sol. Pues hermano, es la realidad que vemos físicamente, imagínense espiritualmente. Cuando nubes oscuras se ciernen sobre la humanidad de muchas formas. Pero la Virgen viene para, ¿y cómo se aparece? Llena de luz. Para vencer esa oscuridad, para abrir esas nubes y entre esas nubes salir la mujer vestida del sol, llena de luz. También cuando se necesita su presencia materna, porque sus hijos, que son hijos del Padre, pero también son sus hijos por designio de Dios. Por designio de Dios nosotros somos hijos de la Virgen. Por designio de Dios nosotros no caminamos solos, caminamos con Cristo Eucarístico y caminamos con su Madre y con la multitud de santos que nos rodean. Pero los hijos, el Padre sabe que nos ha dado a nosotros como hijos y que la Virgen no sabe nada más que amarnos como madre. Y por eso es que nos manda, la manda. Porque ¿cómo no mandar a la madre cuando te avisan, oye, tu hijo anda en mal camino, tú no coges el avión y vas a ver a tu hijo? Pues la Virgen baja a la tierra cuando sus hijos están en riesgo de perder la salvación eterna. Cuando sus hijos se están alejando de Dios, cuando están abandonando la fe, cuando se están dejando contaminar, hermano. Y esto es muy importante porque ustedes saben que a veces nos contaminamos sin darnos cuenta. San Pablo VI decía
cuando dijo que el mal había entrado por la ventana de la iglesia, ¿verdad? Unas palabras muy fuertes para un papa. Que el mal había entrado por una ventana de la iglesia en el corazón de la iglesia. ¿Y cómo entró? Tiene que haber entrado, no entra de una manera directa porque no se deja, entra muy sutil y entra a través de personas que no están con la misma mente y corazón y sentimientos que la iglesia, entra a través del error, entra a través del pecado, de los pecados capitales. Hermanos, los pecados capitales abundan en la iglesia, abundan entre todos nosotros. Y todo eso va haciendo que el enemigo entre. Nosotros nos contaminamos hasta por respirar. Si aquí alguien tirara un veneno en el aire, nosotros lo respiramos y no nos damos cuenta. Y nos envenenamos. ¿Qué es lo que está pasando? El demonio ha tirado a nuestra cultura todos los errores acumulados de los últimos 200 años. Y los estamos respirando y asimilando. Por eso es que vemos lo que Sor Lucía, la sierva de Dios Sor Lucía, dijo en una de sus últimas cartas, que ella murió en el 2005, murió 2 meses antes que Juan Pablo, ¿verdad? Yo cuando supe que ella murió dije, ya se va Juan Pablo, porque ella era la que lo sostenía. Pero ella dijo en una de sus últimas cartas que lo que iba a entrar en el mundo era una desorientación diabólica. Miren qué palabras más fuertes, ¿ah? Desorientación diabólica, hermanos. Y no era exageración, ¿saben? Pero no entró en el mundo allá, aquella gente que está allá, en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros pensamientos sean rectos, nuestros pensamientos sean claros, nuestros pensamientos estén en comunión con la verdad del Evangelio, con la verdad del Magisterio. Porque fíjense que no dijo confusión, dijo desorientación, porque la confusión es fácil de determinar, fácil de discernir, pero la desorientación es como perdiste un poquito el rumbo, ¿no? Pero fue causada por Satanás directamente, y ahí estamos, ahí pueden estar muchos de nuestros hermanos que incluso son activísimos en la iglesia, desorientados, porque se dejaron confundir de la manera en que el demonio tiró ese veneno en la cultura, los medios de comunicación, falsos profetas, falsas enseñanzas, de todo lo que ustedes pueden imaginarse, ¿verdad? Uno a veces dice, ¿y este será buen predicador? ¿Dirá la verdad o no? Ya uno tiene hasta miedo de dónde ir, porque uno no sabe dónde te van a decir la verdad. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias de rodillas. Si Bernardita caminó la gruta, nosotros teníamos que caminar toda la plaza. De rodillas, dando gracias al Señor que tenemos una familia donde se enseña la verdad. Ahora, si se les puede enseñar la verdad y ustedes ser libres de seguir pensando como quieren y de acomodar lo que se les enseña a lo que a ustedes les conviene, y ahí mismo le dan cabida a la desorientación diabólica. No estamos garantizados de que cada miembro de esta familia está recto, porque la rectitud está en la fidelidad a la enseñanza que están recibiendo de su madre fundadora. En el momento que cada uno interpreta esa enseñanza a su manera, ya empieza a crear desorientación en su propia alma y en los que los escuchan. Pues la Santísima Virgen viene precisamente para enseñarnos y recordarnos como maestra, viene como madre formadora y maestra, recordarnos la verdad en un tiempo de desorientación diabólica. En un tiempo que no podemos negar que vivimos en él, de
una esparcida, universal. Por eso este es el peligro de nuestros tiempos y por eso sabemos que la batalla es mayor. Que hemos entrado en la famosa batalla que después hablaremos, que hablaba San Luis de Montfort. ¿Por qué? Porque no es que esté un pueblo o una nación confundidos, es el mundo entero. Esta desorientación, esta falta de fe es universal, hermana. Es tan impresionante para mí. Gente buenísima, gente que uno conoce, que te dice, ay, yo no voy a bautizar a mis hijos. Yo no voy a bautizar a mis hijos. ¿Y por qué? Ay, que ellos cuando crezcan, si ellos sean libres y se quieren bautizar. Y le dije, pues no les des de comer para que cuando ellos crezcan y sean libres, decidan si quieren comer. ¿Verdad? ¿Te das cuenta la desorientación? Las cosas secundarias, no hay trance, ¿no? Lo tienen que hacer. Tienen que ir al colegio. Tienen que jugar deporte. Tienen que comer esto. Ah, pero las cosas de la fe, cuando sean grandes que decidan, ya es too late. Si a los 18 años, hasta los 18 años tú les dejas para ver si se bautizan, ¿qué hicieron en todos esos 18 años? Sin gracia. Sí, con gracia y nos cuesta vivir fielmente al Señor, hermano. La Virgen sabe que vivimos una batalla universal y eso es precisamente quizás la particularidad de nuestros tiempos. Cuando la gente me dice, pero si en toda época ha habido crisis, claro, si mientras existamos en toda época va a haber crisis y somos pecadores, pero no es igual la de este tiempo. Porque antes había crisis en zonas, había crisis en grupos, ahora es una crisis universal aceptada como normal. Eso no había pasado antes. Entonces, ante una crisis tan grande y universal, el Señor tiene que tener un remedio que cubra a todo ese sector que es la universalidad del mundo. O sea, a la enfermedad es el remedio, ¿no? A la crisis es la solución. Pues ante una crisis universal de decadencia moral, de decadencia de la fe, de ignorancia y rechazo abierto de la fe, el Señor tiene que encontrar una solución que abarque con su maternidad, porque como su maternidad es universal, ella puede con su maternidad batallar esa desorientación diabólica a nivel universal. O sea, la Virgen es el remedio de Dios para estos tiempos. Y por eso es la opción que Dios ha tomado para contrarrestar al dragón de este tiempo que tiene no 7 cabezas, tiene como 27. Tiene que enviar a alguien que se enfrente a ese dragón y le aplaste la cabeza. Y esa que se enfrenta en el dragón en el Apocalipsis, ¿quién es? La Santísima Virgen. Nuestra cultura está contaminada, hermano. No todo. Hay cosas muy buenas en la cultura de países o en la cultura universal, pero en general nuestra cultura está contaminada. Y por eso no podemos dejarnos llevar por la cultura, sino que debemos transformar la cultura. ¿Por qué tanto Juan Pablo II, desde que comenzó su pontificado, decía, es urgente que trabajemos para la nueva evangelización y para construir la nueva civilización, o sea, la nueva cultura? Porque sabía que la cultura existente ya había sido contaminada por Satanás a través de todos los ismos. Comunismo, relativismo, secularismo, materialismo, nihilismo, relativismo, todos los ismos que han venido formándose y son como olas, ¿no? Aparentemente se disminuye un ismo y aparece otro, con otro nombre.
¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Todos los ismos se han unido, como pasó en la época de la pasión del Señor. Todos los que no se llevaban se unieron para crucificar al Señor. Pues ahorita tenemos a todos los ismos unidos, ¿para qué? Para asfixiar y acabar, y según ellos, matar la fe en Cristo y la cristiandad de toda la cultura. Eso es lo que ellos piensan que van a hacer. Esa es su agenda. Y hay que estar claros que esa agenda está permeada en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras universidades, aún en nuestras familias. Y la Virgen viene como solución a esa batalla. La Virgen es, dijo Juan Pablo II, el signo seguro de esperanza de que Dios tiene la victoria. Les voy a explicar esto porque me pueden decir, no, el signo seguro de la victoria es la resurrección. Claro, eso ya traspasa, es el signo por excelencia de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Pero la Virgen es, por designio de Dios y por gracia de Dios y por regalo de Dios, el signo de una criatura, una persona que no es Dios. Es el signo del triunfo. Ella es el signo del triunfo de la humanidad sobre el pecado y sobre el demonio. Incluso sobre la muerte, porque Dios la asumió al cielo. La historia de la humanidad está marcada por las intervenciones de Dios, pero está marcada por las intervenciones de la Virgen. Desde el comienzo de la vida de Cristo, caminó al lado de su Hijo, participó en la misión salvífica de su Hijo, vivió junto a Él la pasión, la muerte y la resurrección, y después se queda por 25 años caminando con la iglesia naciente, hasta que llegó el momento oportuno de ella ser asunta al cielo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la Virgen es fundamental en la historia y que cada momento histórico está marcado por su maternidad también, no solamente por la... Claro, es que su maternidad en la historia es designio del Padre, es parte de la manera en que Dios se manifiesta en nuestra vida y en la historia. Pero en los últimos 200, vamos a poner 200, 250 años, 200, se ha aumentado, si podemos usar esas terminologías, ¿verdad? Nuestras muy cortas, la preeminencia de la intervención de la Virgen en el mundo, en la iglesia y en la historia. Podríamos decir que hemos entrado en una época nunca antes vivida igual. Si ustedes leen las historias de las apariciones, desde la primera que fue bilocación, una aparición, ¿verdad? Desde Zaragoza al apóstol Santiago, hasta nuestros días, ustedes van a ver cómo va desde Guadalupe para ahora, pero a partir de la Rudubac acelerado, van creciendo las apariciones de la Virgen. Van no solamente siendo más constantes, pero también van haciendo más expandidas. Casi me recuerdo cuando le preguntaron a Cardenal Ratzinger en ese momento sobre las apariciones, y él habló, cuando era todavía prefecto de la doctrina de la fe, dijo que las apariciones marianas eran uno de los grandes signos de los tiempos de hoy. Y dijo, solamente mi oficina tiene reportada 300 apariciones. No todas serán verdaderas, lógicamente, pero sí, si solamente en su oficina ya hay 300, no sabemos, pueden haber hasta 600, porque para llegar allá ya han tenido la aprobación de su obispo. Entonces, hermanos, vemos que definitivamente las apariciones, los movimientos marianos,
la espiritualidad mariana. Yo les voy a decir un detalle muy hermoso que a mí me hace ver cómo Dios está trabajando a través de la Virgen. Parece una tontería. En mi Facebook, si yo escribo algo de cualquier tema, del Señor, de las virtudes, de lo que sea, entran miles de personas. Escribo algo de la Virgen y entran, si en un día de los otros entraban 10,000, en el tema de la Virgen me entran 30,000 el mismo, un solo día. O sea, cómo la Virgen atrae, a todo lo de ella está atrayendo el corazón humano, porque como que el corazón humano en este momento siente la necesidad de una madre, porque en los momentos de peligro es donde tú corres al corazón de una madre. Por eso es que nuestra madre diría en Fátima: mi corazón inmaculado, no tengan miedo, no tengas miedo. ¿A quién se lo dice? A Sor Lucía, la que se va a quedar aquí. Le dice: no tengas miedo, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te llevará de forma segura al corazón de Dios. Entonces sabemos que nuestra madre se está, en esta era mariana, se está manifestando por designio divino muchísimo más con su amor, su poder y su autoridad para atraernos a lo que Dios le ha confiado, la conversión del mundo. Y eso no lo digo yo, lo dijo ella a Santa Jacinta. Acuérdense que Santa Jacinta tuvo muchas apariciones personales y estando enferma en el lecho de muerte, la Virgen le habla de cómo Dios le ha confiado en este tiempo la conversión de la humanidad y le pide a Jacinta: ayúdame a lograr con tu sacrificio este encargo de Dios. Por eso estamos viendo, hermanos, una gran desarrollo de espiritualidad mariana y ojalá que sea sana espiritualidad mariana, porque no todo lo que lleva el nombre mariano tiene necesariamente elementos de auténtica y sana espiritualidad. Porque al haber un movimiento tan fuerte mariano, también pueden haber desorientaciones dentro de ese movimiento. Pero hay un gran desarrollo de espiritualidad mariana y también de actividad misionera mariana. Yo ayer cuando veía a nuestros 5 hermanos, ¿verdad? 5 miembros, 5 hijos míos, recibiendo, haciendo el compromiso y recibiendo como signo de compromiso la medalla, ¿verdad? Decía: madre, 5 más. 5 más comprometidos contigo a el santuario de Lourdes, pero es comprometidos con la Virgen. Hay un deseo misionero muy fuerte en todos los que tienen una espiritualidad mariana muy sólida y muy cimentada, o sea, de la cual se convierte en casa, en escuela y camino de santidad. El Papa Pío II se le llamó a nuestro tiempo, esta era que se percibía, ¿verdad? Ya estaba sucediendo, la llamó en un documento magisterial, cuando en el documento que habla del reinado de la Virgen, porque acuérdense que Pío XII es el que establece la fiesta del reinado de María el agosto 22, y él hizo un documento para esto, y ahí le llamó que estábamos viviendo la era, piensen en San Luis María Griñón de Montfort, la era del reinado de la Virgen. Pablo VI, en el documento Signum Magnum, estamos hablando de documentos magisteriales, dice que el tiempo que vive la Iglesia es el tiempo de María, es la era mariana. Juan Pablo II repitió muchísimas veces, y en su encíclica Madre del Redentor hay un capítulo que pareciera que está continuando y desarrollando todo el tratado de la verdadera devoción.
Y él habla al final de que hemos llegado, lo habla con afirmativo, hemos llegado a esa era mariana que tanto añoró San Luis María Griñón de Montfort. Un gran profeta de esta era mariana es el que acabamos de mencionar, San Luis María Griñón de Montfort, que me encanta que ver siempre está la estatua grande aquí, ¿verdad? En esos brazos que abrazan. Es un gran profeta de la era mariana. Quizás el que, de los santos, el que más la desmenuzó, si podemos decir. El que tuvo una intuición tan delicada, tan aguda y tan perfecta de lo que sería esta era y cuáles serían sus frutos, el cómo vivir en esta era y cuáles serían sus frutos. Lo revela y lo plasma a la medida posible del lenguaje humano, lo plasma en el libro La verdadera devoción a María, en donde él directamente habla de que va a venir una era de María. Lo dice claramente, va a venir, lo cual quiere decir que él sabía que no era en su tiempo, que era en el futuro. Describe los efectos de esa era. ¿Qué va a hacer la Virgen en las almas, en la iglesia y en el mundo? Lo describe perfectamente y detalladamente en el libro. Y también describe detalladamente en el libro que la Virgen va a necesitar apóstoles para desarrollar todo este plan que Dios le encomienda en esta era suya, en este tiempo particularmente destinado a que la Virgen alcance la conversión del mundo. Ella va a necesitar la cooperación de hombres y mujeres que los describe detalladamente cómo son, qué van a hacer, los detalles de sus características, sus virtudes y también de los poderes que el Espíritu Santo les va a dar. Y les llama a ellos los apóstoles de los últimos tiempos. Ahora, hermanos, San Luis María Griñón de Montfort estaba totalmente convencido de que venía una era mariana, pero también estaba convencido de que el demonio iba a esconder toda esta revelación, que el demonio no le convenía que mientras estaba empezando toda esta batalla, viene la Revolución Francesa, ¿verdad? Todo esto, que el demonio no le convenía que cuando empezaba lo que dijo Sor Lucía, la desorientación diabólica e incluso ya el ataque directo y la confrontación de la que habla San Juan Pablo II, que el demonio iba a esconder el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces ustedes me pueden preguntar, ok, eso quería hacer el demonio, pero ¿y por qué el Señor no lo detuvo? Porque acuérdense cómo empezamos. Hay un tiempo para cada cosa. Y Dios realiza sus designios en el momento oportuno. ¿Saben qué? El demonio lo escondió por un propósito, pero el Señor le permitió esconderlo. Porque acuérdense que el demonio no tiene todo el que tiene más poder es Dios, el demonio es criatura. El Señor le permite que le esconde porque el Señor va a permitir que salga a la luz en el momento necesario. No era para esa época, era para la época que se tenía que leer. Por eso es interesante ver que cuando supuestamente, según el corazón y el discernimiento de los papas, comienza la era mariana, a partir de las apariciones de Rudolf Bach. ¿Cuándo son las apariciones de Rudolf Bach? 1830. ¿Cuándo aparece el libro? En 1846. O sea, aparece precisamente cuando ya apareció la Virgen en Rudolf Bach, acaba de aparecerse en la Salette con un mensaje muy fuerte. Ha habido la manifestación de Nuestra Señora de las Victorias en París, el poder de la consagración, como renovó toda una parroquia,
y aparece el libro que va a explicar, miren, todo eso que ustedes están viendo es por esto. Dios tiene un tiempo preciso. El demonio no triunfó escondiendo. El Señor permitió que se guardara para el momento en que era necesario que entendiéramos qué empezó a hacer la Virgen y cuál era el propósito de todo lo que estaba haciendo, porque estábamos viendo esta Pontmain, esta Baron, empiezan un montón de apariciones a darse con mensajes, algunos iguales y también mensajes particulares, lo que siempre hay en las apariciones. Pero podemos entender, podemos empezar a entender qué está pasando. Incluso yo pienso que los papas pudieron discernir qué está pasando porque acaban de leer a San Luis María Griñón de Montfort, que habla de una era en que la Virgen se va a manifestar mayormente, va a intervenir mayormente en la historia, va a venir a buscar a sus hijos, va a enseñar, va a formar, o sea, ya va a entrar en una relación mucho más profunda y más activa. O sea, Lourdes ya entra dentro de la era mariana. Y ya Lourdes es después de el libro de San Luis de Montfort sacado a la luz. Podemos decir, hermanos, que San Luis también nos dio en ese libro el entendimiento más hermoso de lo que es la consagración a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué tenía que salir en ese tiempo? Porque a partir de que empieza la era mariana, se renueva la consagración a María, se renueva el entendimiento de lo que es consagrarse a la Santísima Virgen. Incluso en 1836, no me acuerdo en este momento, es Nuestra Señora de las Victorias, que nosotros hemos visitado en París, cuando una parroquia que no iba nadie a misa, y el párroco desesperado lloraba, y en un momento de que está elevando, oye la voz del Señor que le dice: consagra esta parroquia al Inmaculado Corazón de mi Madre. Y él lo hace en ese momento, y al día siguiente hay 25 personas en misa, al día siguiente hay 50, y así empieza a estar lleno. El poder de la consagración. Empezamos a entender lo que San Luis María tanto nos dice en su libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Y una de las cosas importantes es que San Luis manifiesta clarísimamente lo que tantos ignoran, que la Santísima Virgen es indispensable en el plan de salvación. Es indispensable en la historia, es indispensable en nuestra vida personal, indispensable en nuestra vida familiar, en nuestra vida como familia espiritual, indispensable para la iglesia, para el mundo. Porque si a través de ella Jesús vino al mundo, a través de ella el mundo debe regresar a Cristo. Y si a través de ella vino el Rey, a través de ella Él volverá reinando. Entonces Él empieza a desmenuzarnos una serie de frases que valen la pena entender cada frase de este libro. Y hermanos, con 4 frases nos da el meollo, por decir así, la esencia de la consagración mariana. Soy todo tuyo, María. Y todo lo que tengo es tuyo. Te tomo como mi propiedad, algo mío, algo mío. Eres mi madre. Te llevo a mi corazón, a mi casa. Dame tu corazón. En 4 frases resumió todo el libro. Estas 4 frases fueron fundamentales para San Juan Pablo II y vemos los efectos que esta consagración hizo en este hombre, que hoy llamamos San Juan Pablo II y que un día será doctor de la Iglesia. Pero él escribía en todas sus páginas: soy todo tuyo, María. En la otra página, todos sus documentos. Las 4 páginas, cada 4 páginas empezaban las 4 líneas, las 4 frases. Y con estas 4 frases, San Luis compuso la consagración más poderosa a Jesús por
María. Hermanos, la Santísima Virgen María es un camino luminoso, una escuela luminosa y un camino de santidad luminoso por el cual el Señor ha querido establecer la era mariana. Mi corazón inmaculado será tu refugio. Yo no sé, todos los días yo recibo la misma pregunta en todas las redes sociales. ¿Cómo nos vamos a refugiar en estos tiempos difíciles? En el corazón inmaculado de María. Porque de lo que más debemos refugiarnos es del pecado. Y de esta desorientación diabólica, como la llamó Sor Lucía. La Virgen aparece como maestra, como formadora. Hemos hablado de las escuelas de la gruta, ¿verdad? Viene a darnos escuelas de santidad, caminos de santidad. Cómo caminar en la vida en santidad, como lo hizo con Bernardita, y Bernardita ya no se llama Bernardita, se llama Santa Bernardita. Por eso dijeron, y con eso voy a concluir, cuando estudiaron para la canonización de Bernardita, dijeron, la prueba más grande de la autenticidad de las apariciones fue la vida misma de Bernardita. O sea, la santidad de Bernardita, que la Virgen le enseñó y también le comunicó con sus gracias maternas, esa santidad que ella con docilidad se dejó formar, se dejó arrancar las cosas que no fuesen representativas de la santidad, las tendencias de la carne o los pecados capitales. Todo esto, la Virgen va formando a Bernardita para que Bernardita llegue a la santidad. Por lo tanto, en la era mariana hay una cosa muy importante, la identificación total con la Santísima Virgen María, lo que les decía ayer. Si somos marianos, hay que ser como la Virgen, porque ser mariano no es un título externo, ser mariano es una identidad interior que lógicamente tiene una conducta exterior. Pero ante todo, nuestro interior debe ser marianizado, parecernos más a la Virgen, como por dentro y también por fuera. La total consagración a ella. Tenemos que dejarle a la Virgen revelarnos su persona, su corazón y su misión para nosotros cooperar con ella como esos apóstoles generosos que ella tanto necesita en estos tiempos de mucha oscuridad, pero que gracias a Dios y gracias a ella, que es mediadora de las gracias de Dios, son también tiempos de luz. Juan Pablo II decía, vivimos tiempos de muchas sombras, pero también vivimos tiempos de muchas luces. Y cuando veíamos el otro día esa interminable procesión de velas, en medio de la noche, es que esto es lo que significa ser mariano. Caminar con una vela encendida para que la oscuridad empiece a ser iluminada por la presencia de la Santísima Virgen María. Que el Señor les bendiga y mañana continuamos con la era mariana.